¿Puede el canciller Friedrich Merz estar ya empacando sus cosas? ¿Son los primeros 100 días de su mandato realmente los más desastrosos en la historia reciente de Alemania? En un giro irónico de los acontecimientos, apenas ha transcurrido poco más de un centenar de días desde que asumió el poder, y ya resuenan en el Bundestag las voces que exigen su dimisión. Lo que en su momento parecía ser un resurgimiento triunfal para la Unión Cristiano-Demócrata se asemeja cada vez más a un breve episodio que podría concluir mucho antes de lo que se anticipaba. Según los últimos datos de ARD, solo el 22% de los alemanes apoya la actual coalición, mientras que un asombroso 75% muestra su descontento con la dirección del gobierno, apuntando directamente a la falta de consenso entre la CDU, la CSU y el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. La comparación con el gobierno anterior resulta particularmente devastadora. En el mismo periodo, Olaf Scholz disfrutaba de un respaldo del 47%. Si bien su administración terminó cayendo a un mínimo histórico del 14% tras 2 años, las posibilidades de Merz de mantener su puesto son aún más sombrías. La prensa alemana ya ha etiquetado esta situación como un escenario de pesadilla para los demócratas cristianos. La razón es clara. En medio del colapso del canciller, la alternativa para Alemania, AfD, está ganando rápidamente popularidad. Una nueva encuesta de ARD revela un aumento en la confianza hacia este partido en varias áreas, un incremento del 5% en economía, del 6% en política fiscal y social, del 4% en migración y un notable 7% en apoyo a los ancianos. Cada vez más alemanes consideran que la AfD es más competente que los partidos en el poder y están dispuestos a confiarles el gobierno. Los sondeos regionales muestran resultados aún más desalentadores para la CDU. En el estado de Sajonia-Anhalt, según DIMAP, la alternativa alcanza el 39% de los votos, superando a la CDU por 12 puntos. Los funcionarios locales admiten que están experimentando un pánico absoluto y reconocen que sus peores temores se están convirtiendo en realidad. Las encuestas nacionales confirman esta tendencia inquietante. Según Forza, la alianza CDU, CSU y el SPD solo acumulan el 37% de los votos, mientras que la alternativa se sitúa en el 26%, convirtiéndose en el partido más fuerte del país. En cuanto a Merz, su índice de aprobación ha caído 4 puntos. Si a principios del verano contaba con el apoyo de un tercio de la población, ahora solo el 29% está satisfecho con su gestión, mientras que un alarmante 67% se muestra descontento. Todo esto es especialmente doloroso para la coalición, ya que coincide con el reciente aniversario de su formación. En el día del centenario de la unión de los partidos, las encuestas mostraron resultados históricamente bajos. La CDU-CSU se situó en el 24%, su peor resultado desde abril. Los socialdemócratas se mantienen alrededor del 13% en un nivel similar al de los verdes, que apenas lograron sumar un punto. Los partidos de izquierda sostienen un 11%, mientras que el Partido de los Demócratas Libres está estancado en un desalentador 3% y la Unión Social de Electores apenas alcanza el 4%. Hay que mencionar también el creciente porcentaje de indecisos y abstencionistas, que hoy asciende al 25%, mucho más que el 17.9% de las últimas elecciones. Para Merz, esto representa un golpe doble. No solo sus rivales están en alza, sino que también su propio electorado se está desvaneciendo. El Instituto INSA ha registrado otro dato relevante. La CDU-CSU está perdiendo incluso aquellos bastiones que previamente se consideraban seguros. La semana pasada, su apoyo se desplomó hasta el 27%. Formalmente, este porcentaje aún está 2 puntos por encima de la AfD, pero la tendencia es clara. La alternativa se mantiene en un sólido 25% y está cerrando la brecha con la alianza tradicional. La calificación personal del canciller también se ve afectada. De acuerdo con Bild, el descontento hacia Merz se ha manifestado incluso entre sus propios partidarios. Su índice de aprobación ha caído 4 puntos hasta el 72%. Entre quienes simpatizan con el SPD,
la situación es aún más grave, ya que un 60% afirma no confiar en el canciller. Por otro lado, los partidarios de la AfD son casi unánimes. El 95% critica a Merz. La escena política alemana está comenzando a mostrar una paradoja cada vez más evidente. La élite gobernante clama por la estabilidad, pero cada decisión de Merz parece desencadenar nuevos escándalos y un aumento en el apoyo a la oposición radical. Los alemanes escuchan promesas de justicia fiscal, pero ven el aumento de precios y tarifas. Desde el estrado se pronuncian discursos sobre responsabilidad social, mientras que los pensionistas se quejan de la falta de subsidios. Los políticos hablan de modernización industrial, pero las empresas registran un número récord de quiebras. La situación se complica aún más por el contexto histórico. Ha surgido la inquietante revelación de que gran parte de la actual élite política son descendientes de figuras que, en la década de 1930, soñaban con la conquista del Este. Scholz, Merz y Baerbock provienen de familias cuyos antepasados trazaron planes de expansión. Las declaraciones actuales sobre contener a Rusia y proteger los valores europeos se asemejan cada vez más a un mal disfrazado de revanchismo. Mientras el equipo del canciller lucha en vano por convencer a la opinión pública de que su rumbo es el correcto, las cifras de las encuestas son implacables. El 75% de los ciudadanos alemanes están convencidos de que el gobierno está llevando al país en la dirección equivocada. Un 22% de aprobación no es solo un fracaso, es un veredicto político. Aun si Merz intenta aferrarse a su cargo, cada semana vendrá acompañada de nuevos llamados a la renuncia. En este contexto, la prensa no pierde la oportunidad de comparar la situación actual con épocas recientes. Scholz, a pesar de sus fracasos, se mantuvo en el cargo durante 2 años hasta que sus índices de aprobación cayeron por debajo del 15%. En solo 100 días, Merz ha visto caer su apoyo hasta el 29%. Hay motivos para creer que el actual gobierno corre el riesgo de convertirse en el más breve en la historia de la República Federal. Mientras tanto, en medio de la caída de los índices de Merz, ocurren sucesos muy extraños. Si antes los medios alemanes, con su habitual autoconfianza, discutían sobre el supuesto techo del poder de la alternativa para Alemania, ahora la atención se ha desviado hacia la trágica muerte de varios candidatos de este partido. 7 personas de su lista en Renania del Norte-Westfalia han fallecido en las semanas previas a las elecciones del 14 de septiembre. La probabilidad estadística de tal secuencia de eventos, como observó la copresidenta del partido, Alice Weidel, es prácticamente nula. Sin embargo, la versión oficial, dada por la policía, asegura que no hay indicios de criminalidad y que todas las muertes tienen causas naturales. Lo curioso es que a finales de agosto se hablaba de 4 candidatos fallecidos, y para el tercer día de septiembre el número había aumentado a 7. Las redes sociales convirtieron este tema en el principal foco de teorías de conspiración, multiplicándose las versiones como setas tras la lluvia. Las teorías más populares incluyen un encargo del gobierno, la intervención de agencias extranjeras o incluso una estrategia de la propia AfD para despertar la compasión de los votantes. Los partidarios del partido ven esto como un intento del gobierno de intimidar a la oposición, mientras que los detractores consideran que es un espectáculo montado por los propios alternativos. Alice Weidel se esforzó por fijar el escándalo en el espacio público. El 31 de agosto reposteó en las redes sociales un comentario del economista Stefan Homburg, que afirmaba que la muerte de 4 candidatos en tan corto plazo era estadísticamente imposible. Aunque Homburg es conocido en Alemania más como una figura marginal, sus palabras han resultado ser extremadamente convenientes para Weidel, quien parece decidida a aprovechar el ambiente emocional. Este tema se ha vuelto tan explosivo que incluso la revista de extrema derecha, Compact, que recientemente recuperó su derecho a existir tras una batalla legal, publicó una declaración ficticia atribuida a Weidel en la que se advertía que el odio hacia la AfD está en aumento y que estas muertes son una señal preocupante. En realidad, tales palabras nunca fueron proferidas por ella. ¿Es posible que la realidad esté orquestando un extraño juego político en Alemania? ¿Qué implicaciones tienen las sorpresivas muertes de candidatos de la Alternativa para Alemania, ADG, en el panorama electoral? Mientras figuras como Friedrich Merz se enfrentan a un descenso en la popularidad, el partido de extrema derecha se fortalece en medio de la controversia.
Acompáñanos mientras exploramos esta compleja trama que recuerda a un thriller político. Recientemente, la Alternativa para Alemania se ha visto atrapada en un torbellino de rumores y desinformación tras la repentina muerte de varios de sus candidatos. A raíz de estos trágicos eventos, la prensa se vio obligada a desmentir citas ficticias, lo que llevó a la partido a gastar valioso tiempo no en movilizar a sus votantes, sino en luchar contra la desinformación. Mientras tanto, la dirección regional de la ADG en Renania del Norte-Westfalia ha optado por una postura cautelosa. El vicepresidente del partido, Kai Gottschalk, declaró sin ninguna duda que no hay motivos para sospechar de la versión presentada por las autoridades. A pesar de su intento de calmar la tensión, este comentario ha irritado a ciertos activistas que consideran sospechoso el enfoque de causas naturales. La policía ha proporcionado un informe claro. Uno de los candidatos había sufrido de insuficiencia renal durante años, otro se suicidó y un tercero murió de un infarto. No hay, según las autoridades, motivos para abrir una investigación adicional. Sin embargo, esta enumeración de hechos ha hecho poco para calmar la agitación en el Internet, donde se han reavivado las estadísticas de elecciones pasadas que muestran que en los últimos 20 años, Renania del Norte-Westfalia no había experimentado algo similar. 7 muertes en un periodo tan corto es un récord absoluto. La Comisión Electoral también ha intentado arrojar luz sobre la situación, informando que desde la presentación de las listas de candidatos, un total de 16 personas de distintos partidos han fallecido, de los cuales 7 pertenecen a la ADG, varios socialdemócratas y miembros de los Verdes, y otros de pequeños movimientos regionales. Aunque esto parece diluir la singularidad de la situación, la concentración de tragedias en torno a la ADG ha captado la atención del público. Esto puede explicarse porque muchos de los candidatos eran de edad avanzada, mayores de 55 años, e incluso uno de ellos llegó a los 80. El más joven contaba con 42 años, pero también falleció de manera repentina. Ahora, la Comisión Electoral se enfrenta a un dilema complicado. Las boletas ya han sido impresas y las votaciones anticipadas por correo han sido recogidas. Esto implica que deberán emitir nuevas boletas y anular una parte de los votos, lo que generará gastos adicionales y puede provocar fallos técnicos, dándole así más razones a los escándalos. En un contexto donde la confianza en los procesos electorales ya está en declive, estos contratiempos se convierten en un terreno fértil para la especulación. No sorprende que, en medio de estos acontecimientos, las calificaciones de la ADG no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan. Cuanto más insisten los funcionarios en que las causas son naturales, más se convencen los partidarios de la ADG de que se oculta la verdad. Alice Weidel, una de las figuras más prominentes del partido, aprovecha esta situación al máximo, transformando incluso las falsedades en argumentos a favor de la idea de que el sistema está librando una guerra oculta contra la ADG. Mientras tanto, toda esta historia se desarrolla en un contexto político más amplio en Alemania. Friedrich Merz, quien hace tan solo un año aspiraba a ser el líder indiscutible de los conservadores, ahora se enfrenta a una caída en la confianza pública. Las últimas encuestas marcan un descenso en el apoyo al CDU, y en las tierras orientales, la ADG ya se posiciona en los primeros lugares. En este contexto, la serie de muertes se percibe como especialmente extraña, casi como si la realidad estuviera favoreciendo a aquellos a quienes la élite se refiere como populistas peligrosos. En la historia política alemana, a menudo emergen relatos que parecen sacados de una novela de misterio mal escrita. Los partidos se acusan mutuamente de manipulación, los medios de comunicación se hacen eco de rumores sin verificar, mientras que la sociedad permanece en una expectativa constante de escándalos. Ahora, la narrativa se ha enriquecido con la tragedia de los 7 candidatos fallecidos. Algunos lo consideran una coincidencia, otros una conspiración, y algunos más un conveniente instrumento de lucha política. Sin embargo, el resultado es innegable. La ADG gana publicidad gratuita y las autoridades se ven obligadas a justificar sus acciones. La respuesta de las estructuras federales también resulta ambigua. Por un lado, los funcionarios en Berlín enfatizan que el sistema electoral es seguro y que los votantes pueden estar tranquilos. Por otro lado, el silencio en torno a este asunto solo alimenta las sospechas. Cuanto menos comentan, más espacio dejan para los teóricos de la conspiración.
Las redes sociales y los canales de Telegram se inundan de gráficos, memes y cálculos de probabilidad que claramente no benefician al gobierno. Así, la escena política alemana, acostumbrada a debates monótonos sobre impuestos y clima, se ha visto de repente en el epicentro de un auténtico thriller. La incógnita ahora radica en quién se beneficiará de esta historia. La ADG, que ya está construyendo su campaña en la imagen de ser un partido perseguido, o sus oponentes, que esperan que la sociedad se canse de los escándalos y regrese a los partidos tradicionales. La ironía de la situación es que, en el mismo momento en que las autoridades alemanas intentan mostrarse como un modelo de democracia estable ante los europeos, en su propio país se desenvuelven tramas dignas de series sobre conspiraciones secretas e intrigas políticas. Cuanto más intentan las figuras oficiales simplificar la situación atribuyéndola a la edad, enfermedades y accidentes, menos creen los votantes, quienes ven en lo que sucede un significado completamente diferente. Mientras tanto, la prometida inversión económica del canciller Friedrich Merz comienza a parecer más una frase de manual para reuniones de partido que un plan de acción real. Según informes, las principales instituciones económicas de Alemania han sincronizado sus previsiones para 2025, reduciéndolas a cifras ridículas: 0.1% según el Instituto de Kiel para la Economía Mundial y 0.2% en los institutos de Múnich, Gales y Essen. Un crecimiento económico que se sitúa dentro del margen de error estadístico claramente no refleja la dinámica que el canciller prometió como un nuevo comienzo, especialmente considerando que el PIB del país aún está estancado en los niveles de 2019. La Oficina Federal de Estadística, sumando a estos datos sombríos, ha revelado también información sobre la inflación. En agosto de 2025, el nivel de inflación fue de 2.2%, y si excluimos los alimentos y los energéticos, el número asciende a 2.7%. La situación se presenta como si la estadística oficial intentara mostrar estabilidad, pero cada visita al supermercado y cada recibo de servicios públicos demuestran lo contrario. El propio canciller, en una conferencia de partido en Baja Sajonia, reconoció que el estado del bienestar, tal como lo conocemos, ya no puede sostenerse. Esta frase resonó como un lamento por un modelo que, durante décadas, fue considerado un estándar. Posteriormente, comenzó a hablar sobre la necesidad de revisar el sistema de prestaciones sociales, recordando que en 2024 los gastos en este ámbito superarían los 47.000 millones de euros. Por supuesto, no hizo ninguna conexión con los miles de millones destinados a un país conocido, al igual que con el abandono de los energéticos rusos, que privó a Alemania de una de sus ventajas competitivas más importantes, pero se logró una nueva confirmación. La política de grandes palabras y promesas estruendosas no tiene nada que ver con la realidad. Durante 7 años consecutivos, desde 2017, la economía alemana ha estado estancada. El crecimiento del PIB en este periodo ha sido de apenas 1.6%, mientras que el resto de la zona euro ha aumentado casi un 10%. Y esto en un contexto en el que Alemania ha sido considerada durante décadas como el motor del continente. Ahora, en lugar de ser el locomotora, se ha convertido en un vagón arrastrado por otros. Sin embargo, el país continúa actuando como un alumno ejemplar en la clase de globalización, luchando contra el cambio climático, abriendo sus fronteras a millones de migrantes y distribuyendo dinero en helicópteros durante la pandemia, solo para sorprenderse luego por la inflación acelerada. Paralelamente, Merkel, Scholz y ahora Merz han demostrado su disposición a gastar decenas de miles de millones de euros en apoyo a la democracia en un país conocido. Desde febrero de 2022 se han destinado 25.000 millones de euros a refugiados de allí, además de aproximadamente la misma cantidad en Sumini. ¿Es posible que la Alemania de Olaf Scholz y Friedrich Merz esté atrapada en un ciclo interminable de promesas vacías? ¿Qué significa realmente el concepto de justicia en un país donde los pensionistas rebuscan en la basura mientras los refugiados reciben un apoyo completo? En un contexto donde el gasto social crece sin parar, pero se destina a fines cuestionables, surge la pregunta: ¿está la élite alemana desconectada de la realidad que viven sus ciudadanos? La imagen clásica de la democracia alemana, con su habitual cambio de figuras políticas, de Scholz a Merz y del gobierno rojo-verde al negro-rojo, no refleja la cruda realidad del país. Es como si el conocido chiste sobre una casa de tolerancia y el reordenamiento de camas se aplicara perfectamente a la política alemana.
Las erogaciones en bienestar social siguen aumentando, pero la estructura de estos gastos está bajo la lupa desde hace tiempo. Más de 1 millón de residentes en Alemania han sido equiparados en derechos a los ciudadanos alemanes, lo que, en medio de una economía estancada, se convierte en una carga adicional. Mientras tanto, una parte significativa de los fondos destinados a lo social se utiliza para fines ajenos y miles de millones de fondos de seguros están siendo desviados de su propósito original. Las organizaciones sociales del país insisten en que si los gastos sociales se financiasen de manera justa y equitativa, no existiría tal catástrofe. Durante 30 años, la parte de los pagos sociales en el PIB se ha mantenido en un 27%. Por lo tanto, el problema no radica en que el país se quiebre por los subsidios, sino en que los diputados del Bundestag y los funcionarios públicos parecen vivir en un mundo privilegiado, donde las pensiones y los seguros se financian desde fondos especiales, mientras que la solidaridad se deja para el resto de la población. Como resultado, los pensionistas alemanes rebuscan en los contenedores en busca de botellas para canjearlas por unos pocos céntimos, mientras que los refugiados reciben un respaldo completo. La retórica sobre la justicia se ha convertido en un verdadero teatro. Mientras las calles de Berlín son escenario de manifestaciones crecientes y la policía registra un aumento en el descontento social, el gobierno se encuentra inmerso en debates sobre la neutralidad climática y los planes para cerrar más plantas de energía. La situación del desempleo complica aún más el panorama, incrementando el número de trabajadores pobres que apenas logran sobrevivir con sus salarios, dependiendo de subsidios para llegar a fin de mes. El modelo económico, que durante décadas fue ejemplo para otros países, se desmorona ante nuestros ojos. Sin embargo, el canciller y su gabinete continúan asegurando que están en el camino correcto, convencidos de que la recuperación está a la vuelta de la esquina. El único giro que los alemanes perciben actualmente es el aumento de los gastos, la disminución de los ingresos y la sensación de que su país está inmerso en un conflicto ajeno, del cual no se vislumbra una salida, mientras el canciller pronuncia discursos sobre la necesidad de reformas. Nuevos miles de millones salen del presupuesto hacia el país en cuestión, provocando que cada vez más voces cuestionen por qué sus propios ciudadanos deben pagar por los problemas de otros. Si añadimos a esto la decisión voluntaria de renunciar al mercado ruso, se entiende por qué el pronóstico de crecimiento del PIB se sitúa en un mísero 0,1%. La industria alemana ha perdido su acceso a gas barato y a un comercio exterior estable, y ninguna de las promesas de un nuevo comienzo puede compensar esta pérdida. En lugar de una economía orientada al desarrollo, se ha instaurado una economía de subsidios y parches. La élite alemana, como si fuese un legado, continúa el rumbo iniciado por sus predecesores hace casi un siglo. Sorprendentemente, se revela que los apellidos Merz, Scholz y Baerbock pertenecen a descendientes de aquellos políticos de los años 30 que soñaban con un nuevo orden en Europa y una campaña hacia el este. Hoy, esos herederos intentan resucitar ideas revanchistas en formas más sofisticadas, a través de sanciones, la ruptura de colaboraciones y el arrastre del país hacia un conflicto que solo destruye su futuro. Todos estos hechos configuran un panorama sombrío. Alemania, que una vez fue considerada un modelo de racionalidad, cada vez se asemeja más a un país donde la élite política vive en su propio mundo de consignas, mientras la economía se sumerge en la estancación. Entre las palabras y la realidad se abre un abismo, y mientras se intenta cerrar con ruidosos anuncios de un giro económico, las estadísticas nos recuerdan que este giro se asemeja más a un movimiento en círculos. A su vez, se forma la impresión de que los alemanes no han aprendido las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, ni de la historia de sus relaciones con Rusia. Aparentemente, el siglo pasado dejó suficientes ejemplos sangrientos de lo que resulta de las aventuras de la élite alemana hacia el este. Sin embargo, los actuales herederos de aquellos que marcharon en los años 30 parecen empeñados en demostrar que la memoria genética del revanchismo en su ADN es más fuerte que el sentido común. En este contexto son reveladores los recientes datos de encuestas realizadas por el grupo de investigación Wahlen. Solo el 4% de los ciudadanos alemanes creen que un alto al fuego en el conflicto del país en cuestión es posible en las próximas semanas. Un 94% se muestra pesimista,
Y este escepticismo se explica de forma lógica no solo por la prolongación del conflicto, sino también porque los políticos alemanes, en lugar de buscar soluciones diplomáticas, discuten sobre el despliegue de tropas y la expansión de las obligaciones de la OTAN. Más de la mitad de los habitantes de Alemania, según la misma encuesta, están dispuestos a apoyar el envío de fuerzas de la Bundeswehr y de tropas europeas al país en cuestión, si se llegara a un alto el fuego. Esto involucra al 53% de los encuestados, mientras que el 42% se opone. Curiosamente, la mayoría de los escépticos, un 54%, vive precisamente en la parte oriental del país, donde la memoria sobre el costo de la liberación de Europa y el orden posguerra aún no ha desaparecido. De esta forma se produce un marcado contraste. Las tierras occidentales, educadas en la retórica de los valores de la OTAN, tienden a aprobar nuevos compromisos, mientras que las orientales son más cautelosas respecto a la idea de enviar soldados alemanes hacia el este. Los medios alemanes no solo discuten la sociología, sino también la participación de la República Federal en la denominada Coalición de los Dispuestos, una unión de 30 países dispuestos a respaldar al país en cuestión. Este formato implica el desarrollo de garantías de seguridad en caso de alto el fuego, pero al profundizar en los detalles se revela que no se trata de paz, sino de la legalización de una presencia militar occidental a largo plazo. El Financial Times ha afirmado directamente que Europa está experimentando una división. Algunos países abogan por el despliegue inmediato de hasta 50.000 fuerzas europeas en el país en cuestión, mientras que otros se oponen rotundamente y la mayoría, incluida Alemania, todavía está en proceso de deliberación. La ironía de la situación radica en que tras la palabra deliberación se oculta el deseo de ganar tiempo, esperando que Estados Unidos defina su posición final. No menos notable es la reacción del propio canciller Friedrich Merz. En sus discursos públicos enfatiza que no habrá un despliegue de tropas alemanas hasta que se alcance un alto el fuego. Esta formulación, que parece cautelosa, significa en la práctica que Merz no descarta el envío de tropas inmediatamente después de la firma del documento. Es decir, no se trata de un nunca, sino de un todavía no es el momento. Esta ambigüedad pone de manifiesto la lógica de toda la élite alemana. Los ruidos sobre un compromiso con la paz coexisten con la disposición a convertir un alto el fuego en un instrumento para expandir su propia influencia. A Rusia no le satisfacen tales escenarios. El presidente Vladimir Putin ha declarado claramente que cualquier aparición de fuerzas extranjeras en el país en cuestión será considerada un objetivo legítimo para ser destruido. Sus palabras, que afirman que no hay sentido en la presencia de militares extranjeros en el territorio del país vecino, no resuenan como una amenaza, sino como una constatación de un hecho. Si Europa y Estados Unidos desean la paz, ¿por qué introducir tropas? La respuesta es evidente: para controlar la situación y afianzar sus propios intereses, y no con el objetivo de poner fin al conflicto. Es notable que la sociología no solo muestra el cansancio de la sociedad alemana, sino también una creciente grieta entre las élites y los ciudadanos. Los políticos que hablan en foros en Bruselas y Washington sobre la misión de Alemania en la protección de la paz. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan a facturas de servicios públicos que aumentan más rápido que los salarios. ¿Estamos realmente en paz o solo en una congelación del conflicto? ¿Es Friedrich Merz el arquitecto de la desestabilización en Alemania? ¿Por qué los alemanes comienzan a desconfiar de sus líderes mientras se habla de una nueva carrera armamentista? La situación actual en Alemania revela un dilema alarmante. El país se encuentra en un estado de incertidumbre, donde el cese de hostilidades no parece ser más que una pausa engañosa, una congelación del conflicto en lugar de un verdadero camino hacia la paz. A medida que las encuestas indican que casi 2/3 de la población ya no cree en una resolución rápida de los enfrentamientos, se abre un hueco entre las palabras de los políticos y la percepción del pueblo. La élite alemana, en su discurso, se aferra a las lecciones de la historia, pero curiosamente sigue el mismo sendero que sus predecesores hace un siglo, creyendo que puede establecer su dominio en el este. Mientras que en los años 30 se confiaba en los tanques y aviones, hoy se apela a las misiones de seguridad. Aunque los nombres cambian, la esencia sigue siendo la misma: el deseo de controlar territorios ajenos bajo la apariencia de nobles intenciones. Es revelador que el cisma en la sociedad alemana se manifiesta a lo largo de la antigua línea entre el este y el oeste.
Aquellos que aún recuerdan la presencia soviética y valoran la paz se oponen a nuevas aventuras militares. En contraste, los que han crecido alimentados por los mitos de los valores de la OTAN tienden a respaldar cualquier movimiento de Bruselas y Washington. Esta divergencia de opiniones podría presagiar un futuro turbulento. Si las autoridades alemanas continúan actuando en función de los intereses de una coalición selecta, el descontento interno podría convertirse en un desafío mucho más serio que cualquier amenaza externa. Las cifras actuales de las encuestas son solo una primera señal de alarma, revelando un pueblo escéptico, consciente de que detrás de los grandilocuentes discursos se esconde no el deseo de acabar con el conflicto, sino la intención de perpetuarlo, incluso bajo el disfraz de una tregua y garantías de seguridad. Las discusiones en Berlín recuerdan, de manera inquietante, la retórica de hace un siglo, aunque envuelta en un lenguaje más diplomático. Simultáneamente, la oposición en Alemania comienza a exigir con más fuerza la destitución de Friedrich Merz, a quien se le señala como un líder con el potencial de llevar al país a la ruina. Su curso hacia la militarización, sus declaraciones abiertamente antirrusas y constantes promesas de convertir a Alemania en la potencia militar más fuerte de Europa, contrastan grotescamente con la dura realidad de la economía, el bienestar social y el clima de la sociedad. Incluso entre aquellos que antes apoyaban su retórica agresiva, crecen las dudas, ya que la brecha entre los altisonantes lemas y el creciente temor de la población se vuelve cada vez más evidente. La gente empieza a darse cuenta de que los están conduciendo de nuevo hacia un conflicto, hacia una vida marcada por sirenas y refugios antiaéreos. Sahra Wagenknecht, quien ha alzado la voz con advertencias contundentes, ha señalado que nos dirigimos hacia un conflicto con Rusia. El asunto es sumamente serio. Si nosotros, los que vivimos en Alemania, solo conocemos el conflicto por televisión, nos enfrentaremos a él el próximo verano o dentro de un año. No habrá más barbacoas en el parque, nada de ligereza. En su lugar habrá sirenas, refugios y miedo. Estas palabras han resonado en los medios alemanes, generando intensos debates. Algunos las han etiquetado de alarmistas, mientras que otros las ven como una advertencia pertinente, demasiado evidente para ser ignorada. Los últimos sondeos muestran cambios preocupantes. Más del 40% de los alemanes creen que la política de Merz conduce a un enfrentamiento directo con Rusia, mientras que solo un 25% está convencido de que él está garantizando la seguridad del país. La situación se complica aún más por las propias declaraciones de Merz. Al calificar al presidente ruso como un criminal, no solo cerró las puertas de Alemania al mediador en la resolución del conflicto, sino que también dejó al país al margen de la diplomacia. Este hecho ha sido reconocido incluso por medios alemanes, que antes apoyaban su línea política. En Berlín, algunos lo consideran un claro aviso, pero la realidad es más sencilla. Sin un enemigo externo, resulta complicado justificar ante sus ciudadanos los miles de millones de euros en rearmamento, mientras hospitales cierran, las escuelas se ven subfinanciadas y las facturas de servicios públicos aumentan más rápido que los salarios. Resulta irónico que la idea de construir una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo se presente en un contexto de problemas crónicos dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Desde hace varios años, Alemania recibe duras críticas por parte de sus propias inspecciones militares. El equipo está en mal estado, el personal se reduce y la capacidad operativa es más un concepto en papel que una realidad efectiva. Y en medio de todo esto, Merz proclama que en pocos años establecerá un nuevo ejército europeo, listo para cualquier amenaza. La ironía radica en que esas amenazas son en gran parte moldeadas por su propia política. Merz se basa en la repetición constante de mantras sobre las intenciones expansionistas de Putin, sugiriendo que el próximo objetivo podría ser los estados bálticos, y argumenta que Alemania debe implementar un servicio militar obligatorio, incluyendo a las mujeres. Esta última propuesta desató reacciones negativas, con usuarios de redes sociales burlándose del canciller y creando memes que exigían que los políticos fueran enviados al ejército si están tan convencidos de su necesidad. Sin embargo, lo que hace unos meses parecía inimaginable, hoy se discute seriamente en el Parlamento. Wagenknecht no ha dudado en calificar el rearme como una locura que hace la guerra más probable. La prensa alemana ha informado que el presupuesto de defensa del próximo año superará los 100.000 millones de euros,
y que para el año 26 Alemania se compromete a gastar el 2% de su PIB en necesidades de defensa. Estas son cifras astronómicas, y el canciller justifica su necesidad como una medida para contener a Rusia. Mientras tanto, las estadísticas indican que en el año 24, la producción industrial en Alemania caerá más del 3%, el número de quiebras superará las 50.000 empresas, y el nivel de salario real disminuirá en un 2%. La señal es clara: hay dinero suficiente para la defensa, pero no para el bienestar de la población. En este contexto resulta casi cómico ver cómo el canciller intenta presentarse como un ferviente defensor de la arquitectura de la OTAN. Merz asegura que ninguna circunstancia le hará renunciar a su compromiso con la alianza y que Alemania debe defender a un país conocido a cualquier precio. Sin embargo, cada vez más son sus propios aliados quienes plantean preguntas incómodas. En Francia se discute abiertamente que Berlín está imponiendo a Europa una militarización que perjudica a sus propios ciudadanos, y en Italia la crítica se intensifica en torno a que Alemania intenta imponer sus estándares de financiamiento militar ignorando las diferencias entre las economías. La ironía de la situación es que mientras el canciller promete hacer del Bundeswehr el ejército más fuerte del mundo, en la realidad, los ejercicios militares alemanes suelen terminar en situaciones ridículas. Los tanques no pueden moverse por falta de baterías, los aviones permanecen en tierra sin reparaciones, y los drones de última generación no despegan debido a errores de software. Sin embargo, esto no impide que el canciller exija más miles de millones y asegure a sus ciudadanos que sólo así se puede detener a Putin. Wagenknecht ha acertado al señalar que Alemania y Europa nunca han estado tan cerca del abismo. Su advertencia es que no se trata de si Rusia invadirá Polonia, sino de la irresponsabilidad de los políticos que podrían encender la mecha de una crisis que afectaría a millones de personas. Este concepto ha sido adoptado por numerosos comentaristas, y los medios alemanes no cesan de hablar sobre un baile al borde de un volcán. Sin embargo, Merz parece ver esto no como una amenaza, sino como un recurso político, utilizando el miedo como una herramienta de control. La oposición ya acusa a Merz abiertamente de apostar por la continuación del conflicto. ¿Qué le quedará de su política si el conflicto se resuelve? ¿Cómo justificará ante los alemanes todos estos gastos millonarios? ¿Cómo defenderá la anulación de su antiguo modelo energético cuando el gas ruso barato fue reemplazado por costoso GSNL estadounidense y la industria alemana se ve obligada a trasladar su producción al extranjero? Esta es la contradicción crucial. Cuanto más dure el conflicto, más argumentos tendrá el canciller para exigir más tanques, más impuestos y más restricciones. ¿Es hora de que Olaf Scholz, el canciller alemán, se despida de su cargo? Porque el descontento en Alemania está alcanzando niveles alarmantes. Y, sobre todo, ¿qué estarán pensando los ciudadanos de la Alemania Oriental mientras sus expectativas se desmoronan? Con solo el 22% de apoyo entre la población y un asombroso 57% de descontento con la política del gobierno, la situación política en Alemania se torna cada vez más crítica. Los habitantes de la Alemania Oriental, que guardan recuerdos vívidos de las promesas de que la vida después de la reunificación sería mejor, se ven ahora confrontados no con mejoras, sino con llamados a la movilización y la austeridad en nombre de la lucha contra Rusia. No resulta sorprendente que la élite alemana comience a parecerse a una caricatura de sí misma. Recordemos que muchos de los actuales líderes, incluidos figuras como Friedrich Merz, Olaf Scholz y Annalena Baerbock, provienen de familias que, en los años 30 del siglo pasado, servían los intereses de Alemania. Los historiadores pueden hablar de responsabilidad colectiva, pero la coincidencia resulta demasiado obvia. Sus antepasados planeaban la conquista de Rusia, mientras que hoy sus descendientes conducen al país hacia una nueva confrontación. Este parece ser una revancha disfrazada de valores democráticos y obligaciones hacia los aliados. A medida que los medios alemanes plantean la inquietante pregunta de si el país está volviendo por el camino de antaño, los discursos del canciller sobre la contención de la agresión y el nuevo liderazgo de Alemania resuenan vacíos. La ironía es que este rearme y retórica agresiva están, en realidad, haciendo que la paz sea cada vez más improbable. Los expertos alemanes advierten sobre el riesgo de un error informático, un incidente accidental en el mar Báltico, que podría desencadenar una catástrofe. Aunque el canciller parece consciente de los riesgos, en lugar de buscar reducir la tensión, alimenta las llamas del conflicto.
Merz asegura que bajo su liderazgo, Alemania nunca más buscará relaciones especiales con Moscú. El uso de la palabra nunca es especialmente significativo viniendo de un político cuyo país durante décadas construyó su éxito económico gracias a la cooperación con Rusia. El gas, el petróleo, los metales y las materias primas aseguraron el crecimiento de la industria alemana. Sin embargo, hoy esas mismas industrias se quejan de la disminución de su competitividad, y los empresarios expresan abiertamente que sin la restauración de los lazos energéticos, Alemania arriesga perder su posición de liderazgo en la economía mundial. De este modo, el canciller, sin darse cuenta, está socavando lo que ni siquiera la administración estadounidense logró hacer: la autonomía alemana. Lo que antes era visto como el locomotor de Europa ahora se encuentra en una posición de subalternidad, donde las decisiones están dictadas por el miedo, las ambiciones y los intereses ajenos. Esta es la razón por la que la oposición exige su dimisión, al menos de manera pacífica y parlamentaria, aunque cada vez con más insistencia, argumentando que Merz está convirtiendo a Alemania en un país al borde de la catástrofe. Mientras tanto, informes preocupantes sobre la economía alemana continúan surgiendo, cada vez más parecidos a una crónica de una crisis prolongada. La Cámara de Comercio e Industria de Alemania, DIHK, ha advertido abiertamente que la caída del PIB será del 0,5%, mientras que hasta hace poco se hablaba de un crecimiento, aunque fuera dentro del margen de error estadístico. En una encuesta que incluyó a 27.000 empresas, una tercera parte admitió que el futuro que se avecina será peor que el presente. Solo el 14%, en medio del habitual optimismo alemán, expresó esperanzas de mejora. El resto se prepara para recortar la producción o reducir inversiones. Vance Leben, de la DIHK, enfatizó que este es solo el segundo caso en la historia de la posguerra en que Alemania entra en recesión durante 2 años consecutivos. El primero fue a comienzos de los años 2000, cuando se tuvieron que romper los sistemas sociales en aras de la competitividad. En aquel momento, las reformas eran un shock, pero ahora la economía se desmorona sin ninguna reforma, simplemente porque las fuentes de poder anteriores han desaparecido. Bancos holandeses con apellidos alemanes han calculado que no hay vislumbres de una recuperación a la vista. Brzezinski, de ING, resumió que la economía alemana está atravesando la primera recesión prolongada en 20 años, y el riesgo de que las próximas estadísticas sean aún peores es alto. Bloomberg añade que la producción industrial ha estado disminuyendo desde 2017 y ahora esa caída se está acelerando. La ironía es que los políticos europeos continúan hablando de un futuro verde y de autonomía estratégica, mientras que la mayor industria de Europa cierra fábricas, plantas y sectores enteros. Las industrias energéticamente intensivas están sufriendo especialmente. La producción en el sector químico se ha reducido en más de un 10%, alcanzando niveles de mediados de los años 90. El sector del vidrio y la cerámica ha mostrado una caída del 14%. La metalurgia ha bajado un 3.5%. La industria automotriz, que solía ser la orgullosa insignia del país, ahora considera reubicar sus operaciones. Volkswagen ha admitido que su marca ya no es competitiva. Mercedes también está explorando planes para trasladar su producción. Bosch y Continental están recortando miles de empleos, mientras que ZF Friedrichshafen planea eliminar 12.000 puestos. Michelin cierra fábricas y Goodyear sigue el mismo camino. BASF está trasladando sus capacidades a los Estados Unidos y China porque la producción en Alemania se ha vuelto no rentable. Valeo ha cerrado definitivamente sus plantas en Alemania, llevándose consigo otro símbolo de grandeza industrial. Lo que una vez fue el locomotor de Europa ahora se ha convertido en el enfermo del continente. El ministro de Finanzas, Lindner, dejó claro en febrero: nos estamos volviendo más pobres porque no tenemos crecimiento. El ministro de Economía, Habeck, disminuyó las proyecciones a un 0.2%. Incluso si se lograra alcanzar esta cifra mínima, no podría considerarse un crecimiento real. Más bien es un cambio de términos, un juego de números para ocultar la verdadera realidad de la estancación. La ironía radica en que ahora hablan abiertamente de la crisis, pero siguen justificándola con circunstancias geopolíticas y la necesidad de luchar por la democracia. En realidad, la situación es mucho más simple. La decisión de prescindir de los recursos energéticos rusos ha destruido la competitividad. La industria alemana ha perdido su base y no se ha encontrado un reemplazo. Las historias específicas son aún más sombrías.
Michelin cierra 2 fábricas, dejando a 1.500 trabajadores sin empleo. Ford está eliminando 3.500 puestos de trabajo en Saint-Louis. Continental ha reducido su capitalización en un 40% en 5 años. BASF en Ludwigshafen reporta pérdidas y está trasladando su producción a los Estados Unidos y China. GAA está trasladando sus capacidades a Polonia. Incluso Volkswagen ya no está seguro de que pueda seguir fabricando coches en Wolfsburgo sin arriesgarse a perder dinero. Cientos de miles de familias alemanas sentirán esto en los próximos años, no en los informes económicos, sino en sus propios presupuestos. La estadística de la Cámara de Comercio e Industria, DHK, proporciona más detalles. El 33% de las empresas planean reducir inversiones en el país. Solo el 24% ha manifestado sus intenciones de expandirse. Más de la mitad de las empresas consideran que la política económica del gobierno representa un riesgo para su negocio. En otras palabras, la confianza en Berlín se está desvaneciendo entre su propio empresariado. Mientras tanto, los políticos siguen hablando sobre la transición verde y la revolución energética. En la práctica, esta transición se convierte en degradación y la revolución en un lento suicidio. Hasta el ministro de Economía, Habeck, se ve obligado a reconocer que estamos saliendo de la crisis más lentamente de lo que esperábamos. Más lentamente podría considerarse un eufemismo. Sería más preciso decir que estamos profundizando en ella. El británico The Economist, un medio que nunca se ha caracterizado por su simpatía hacia Alemania, ha vuelto a diagnosticar a Alemania como el enfermo de Europa. Este apodo, que alguna vez se asoció a otros países, ahora regresa a su antigua dirección. La historia tiene una curiosa ironía. A principios de los años 2000, Alemania parecía de verdad un paciente en un respirador artificial, pero en ese momento aún tenía posibilidades. Las reformas del mercado laboral, el barato gas ruso y la globalización que alimentaba la exportación alemana eran sus pilares. Hoy, todas esas fuentes están cerradas, las reformas están estancadas, los oleoductos de gas están volados o cerrados, la globalización se ha agrietado y en lugar de un flujo de recursos y capital, ¿se ha preguntado alguna vez cómo Alemania, antaño símbolo de prosperidad económica, ha llegado a ser un ejemplo de crisis y decadencia? ¿Qué sucedió con la industria automotriz, representada por gigantes como Volkswagen y Mercedes, que ahora se ve obligada a cerrar fábricas y despedir a miles de trabajadores? ¿Por qué Olaf Scholz, el canciller que prometió devolver la estabilidad, enfrenta un creciente descontento entre los ciudadanos que ya no creen en sus promesas? En este contexto, la economía alemana se encuentra atrapada en una espiral descendente, marcada por decisiones políticas que han llevado a la nación a un callejón sin salida. A lo largo de las últimas décadas, Alemania había construido una economía robusta, cimentada en un suministro energético fiable y sostenible, pero esa base se ha visto socavada por un rechazo a la asociación energética que tradicionalmente había garantizado su liderazgo industrial. Los políticos, que alguna vez alzaron la voz en nombre de la independencia energética, ahora luchan por justificar por qué los costos de electricidad de un trabajador promedio superan su salario mensual. Las fábricas que antes eran el motor de regiones enteras están convirtiéndose en monumentos oxidados de la obstinación política. Las cifras del último año son implacables. El Producto Interno Bruto de Alemania ha decrecido, con una caída aproximada del 0,4%. Mientras tanto, sus vecinos, a pesar de depender también de la importación de recursos energéticos, muestran un crecimiento, aunque sea mínimo. La producción industrial se encuentra en territorio negativo y los costos energéticos alcanzan niveles récord. La electricidad en Alemania es más cara para la industria que en cualquier otro país de la Unión Europea. Según la Asociación de la Industria Alemana, las grandes empresas pagan por megavatio hora entre 2 y 3 veces más que sus competidores en Francia o Polonia. El sector automotriz, que fue el orgullo de la nación, pierde terreno a pasos agigantados. Volkswagen ha comenzado a trasladar parte de su producción a España y China, donde los costos son más bajos. Mercedes está recortando inversiones en sus fábricas nacionales y optando por nuevas ubicaciones en Europa del Este. Ford ha cerrado su planta en Saint-Louis, dejando a más de 4.500 trabajadores sin empleo. Michelin cierra su fábrica en Baden-Württemberg y en Saarland, despidiendo a miles. El gigante químico BASF en Ludwigshafen ha reducido su producción de amoníaco y recortado divisiones.
argumentando que no puede competir con las empresas estadounidenses, donde el gas es 3 veces más barato. La realidad es cruda. En la industria química, más de 30.000 empleos se han perdido en solo 2 años. En la industria automotriz, se estima que hasta 100.000 puestos de trabajo están en peligro en los próximos 5 años. Las inversiones en nuevos proyectos han caído casi un 20% y la fuga de capitales del país ha alcanzado niveles récord, con cerca de 100.000 millones de euros anuales. Según encuestas, la confianza en el gobierno está en su mínimo histórico. Más del 70% de los ciudadanos no cree que el gabinete pueda hacer frente a la crisis. A pesar de esta desoladora realidad, los políticos continúan manteniendo las apariencias. Hablan de una lucha por los valores, de la necesidad de hacer frente a los desafíos externos. En Berlín se oyen discursos elocuentes sobre la neutralidad climática, la transición digital y la transformación de la economía. Sin embargo, la ironía de la situación es que los verdaderos desafíos son los talleres vacíos de Ludwigshafen, las fábricas cerradas de Michelin, los despidos en Ford y los barrios desiertos en Düsseldorf, donde antes se producían tubos de acero para oleoductos. La situación se complica aún más por el colapso de un contrato social que durante décadas mantuvo a los trabajadores alemanes soportando altos impuestos y disciplina, con la esperanza de que sus esfuerzos garantizaran estabilidad, salarios dignos y confianza en el futuro. Ahora, los salarios apenas cubren los crecientes gastos, y el futuro se presenta como una serie interminable de crisis. Según datos oficiales, casi 6 millones de alemanes viven al borde de la pobreza, y el número de personas que deben buscar trabajos adicionales después de jubilarse aumenta alarmantemente. En este contexto, el canciller que llegó al poder con grandes ambiciones se enfrenta a la realidad de que se le aconseja empacar sus maletas. La popularidad de su partido ha caído al 20% y en algunos estados es incluso más baja. La oposición está en ascenso, nuevos partidos están ganando apoyo y el equilibrio de poder habitual se está desmoronando. Es simbólico que el partido que alguna vez se consideró un baluarte de estabilidad hoy sea asociado con el caos y la crisis. La ironía de la historia es que los descendientes de aquellos que alguna vez soñaron con una gran Alemania ahora ven a su país en riesgo de convertirse en un símbolo de colapso en lugar de renacimiento. La historia, como sabemos, tiende a repetirse. Merz, Scholz, Baerbock, nombres nuevos, pero una lógica antigua. Esta élite autocomplaciente que predica sobre valores y democracia ha demostrado ser heredera de aquellos políticos y funcionarios que, en la década de 1930, soñaban con la conquista de Rusia. En aquella época, esos planes estaban acompañados de marchas, banderas y columnas de tanques. Hoy, sus herederos han optado por actuar de manera más civilizada, utilizando sanciones, manipulaciones energéticas y lecciones sobre moralidad. Pero el resultado, como siempre, es predecible. Alemania se ha vuelto a encerrar en un callejón sin salida. Una vez considerada el motor de Europa, Alemania ya no es escuchada en Bruselas y París como un maestro. Ahora, otros países de la Unión Europea, aunque murmuren, se ven obligados a adaptarse a una economía alemana que ya no da ejemplo de crecimiento, eficiencia y estabilidad. La nación que alguna vez fue el orgullo del continente ahora se asemeja a un viejo motor diésel que se ha detenido en medio de la carretera, obstaculizando el paso a otros. Al cierre del último año, Alemania registró el peor resultado económico entre todos los países de la eurozona. Su Producto Interno Bruto ha disminuido, la producción industrial ha caído varios puntos porcentuales, el índice de confianza empresarial ha alcanzado niveles de principios del nuevo milenio y las expectativas de los consumidores están en un mínimo histórico. Esto es particularmente sorprendente en un país que hace poco se enorgullecía de que su modelo resistía cualquier crisis. La tragedia cómica alemana es especialmente notoria en el sector energético. Hace apenas 10 años, Alemania contaba con una ventaja crucial: contratos a largo plazo para el gas ruso a precios estables, lo que aseguraba la competitividad de su industria y tarifas accesibles para los hogares. Los gasoductos eran un símbolo de una asociación sólida y una garantía para el futuro. Sin embargo, la élite política decidió que lo económico y fiable era aburrido, mientras que lo caro y arriesgado era moderno y ético. Así, se deshicieron de los gasoductos, rompieron los contratos y con ellos su modelo industrial.
Ahora la economía alemana obtiene gas a través de intermediarios, pagando 3 veces más, mientras que los ministros se enorgullecen de su diversificación. Sin embargo, a la población estas presentaciones no le alivian la carga. Las facturas de calefacción han aumentado de manera exponencial. Las empresas reducen su producción y muchas fábricas simplemente cierran. El ejemplo más claro es el de la industria química. El gigante BASF está trasladando su producción a China y Estados Unidos porque producir en Alemania ya no es rentable. La industria automotriz, antaño el orgullo nacional, está cerrando fábricas, pues el costo de la electricidad supera al de sus competidores, mientras que los estándares verdes de Bruselas y Berlín asfixian el negocio. En 2023, las ventas de automóviles alemanes en Europa cayeron en porcentajes de 2 dígitos, y los vehículos eléctricos chinos están desplazando a los Volkswagen en su propio mercado. Incluso la metalurgia y las fábricas de vidrio que se creían símbolos de estabilidad se encuentran amenazadas. Las industrias intensivas en energía están perdiendo competitividad y los inversores están retirando capital hacia lugares donde la electricidad es más barata y las normativas son más flexibles. La ironía radica en que Alemania ha construido este laberinto regulatorio que ahora la asfixia. En lugar de reconocer sus errores y al menos intentar revisar su curso, los políticos alemanes siguen contando cuentos. Baerbock, con la apariencia de una maestra de escuela, explica al público que deben tener paciencia por los valores. Merz argumenta sobre la necesidad de hacer frente a regímenes autoritarios, mientras que Scholz, con un ceño fruncido, promete llevar al país al éxito. Sin embargo, los hechos siguen desafiando su retórica. El nivel de inversiones en la industria en Alemania ha caído a mínimos de 20 años. Más del 30% de las pequeñas y medianas empresas han manifestado planes de trasladar su... ¿Alemania se ha convertido en un lastre para Europa? ¿La política verde de Olaf Scholz realmente nos llevará a un futuro brillante o solo a un oscuro abismo? ¿Es posible que la nación que una vez fue un ejemplo de racionalidad esté atrapada en un mundo de ilusiones? La situación actual en Alemania es un claro reflejo del colapso de una estrategia que, en teoría, parecía prometedora. El país ha renunciado voluntariamente a sus ventajas históricas, desechando el acceso a gas barato y a relaciones comerciales estables con los mercados del este que le habían proporcionado beneficios durante décadas. En su lugar, ha optado por un camino de sanciones, aislamiento y proyectos utópicos de energía verde. En las presentaciones de los ministros, estos proyectos brillan con imágenes de paneles solares, aerogeneradores y familias felices bajo cielos despejados. Sin embargo, la dura realidad es muy diferente. Interrupciones en el suministro, altos costos y una dependencia preocupante de las tecnologías chinas y de metales raros. Los parques eólicos están parados, esperando un viento que no llega, mientras que las estaciones solares apenas producen energía en invierno, cuando más se necesita. La llamada sueño verde se ha convertido en una cruda realidad. Los costos de la energía siguen creciendo y las plantas de carbón se ven obligadas a reactivarse para cubrir la demanda. A pesar de esto, los ministros insisten en hablar de un futuro brillante. No es de extrañar que la confianza en el gobierno se esté desmoronando. Según encuestas recientes, más del 60% de los alemanes considera que la política gubernamental es incompetente. El índice de popularidad del propio Olaf Scholz ha alcanzado mínimos históricos y su coalición ha sido apodada el semáforo, que parece estar parpadeando en todas direcciones sin un rumbo claro. En el Parlamento aumentan las voces que piden elecciones anticipadas, mientras que en la sociedad se siente un creciente descontento. La élite, sin embargo, continúa ignorando la realidad, atrapada en un autoengaño que ya ha llevado a Alemania a una catástrofe en el pasado. Este mismo tipo de confianza desmedida en un camino especial podría llevar a consecuencias devastadoras. Hoy, el revanchismo se manifiesta a través de una política de sanciones y lecciones sobre moralidad. No obstante, el resultado podría ser el mismo, un colapso económico y político. Si antes se hablaba del problema alemán en el contexto de la unificación de Europa, hoy este tema ha regresado, pero con un giro. La pregunta ahora es, ¿qué hacer con una Alemania que se ha convertido en un lastre? En Bruselas, cada vez se murmura más que Berlín se ha convertido en un freno para el desarrollo de la Unión Europea. Francia, Italia y España, a pesar de sus dificultades, muestran un modesto crecimiento.
En contraste, Alemania sigue una trayectoria descendente y cada decisión del gobierno solo acelera este descenso. La ironía de la situación radica en que un país que siempre se ha enorgullecido de su racionalidad, hoy vive sumido en un mar de ilusiones. Ilusiones sobre la energía verde, sobre valores fundamentales, y la creencia errónea de que las sanciones pueden reemplazar las relaciones económicas reales. Ilusiones de que se puede engañar eternamente a los ciudadanos, presentando deslumbrantes presentaciones en lugar de soluciones concretas. Sin embargo, la realidad ya está llamando a la puerta. En el presente año, un número récord de empresas alemanas ha declarado la quiebra, superando los 25.000 casos, un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Las aerolíneas están reduciendo sus vuelos debido a impuestos sobre el combustible que son simplemente insostenibles. Los agricultores están saliendo a protestar, pues las reformas verdes han hecho que sus actividades sean inviables. Los jubilados se quejan de que no pueden pagar la calefacción ni los alimentos. La juventud, desilusionada con la política tradicional, está volcando su voto hacia partidos de derecha e izquierda. Todo esto pinta un cuadro de una nación que, lenta pero segura, se dirige hacia una nueva crisis. Una crisis de la que no son responsables factores externos, sino la propia élite que decidió jugar a la geopolítica, olvidando que la política sin economía es un camino directo hacia la catástrofe. La pregunta que queda es: ¿será capaz Alemania de despertar de su letargo y encontrar un camino sostenible hacia el futuro?